Hay un versículo que es el versículo clave de este libro y que cuando lleguemos a ese punto lo vamos a estudiar con detenimiento, pero este versículo lo vamos a poner como el fundamento de todo lo que vamos a ver a lo largo de este mensaje, pero también de la serie en general, y es Hechos capítulo 1 versículo 8. Lo puedes ver en pantalla, te sugiero y te pido que lo anotes en tu Biblia, lo subrayes o lo anotes en tu libreta de apuntes, pero este versículo es el que vamos a elegir como el pasaje clave que nos muestra todo el propósito de principio a fin de los 28 capítulos del libro de los Hechos. Tú ya lo sabes, lo hemos estudiado, lo has leído y lo has memorizado, pero ahora va a tener un sentido mucho más completo a la hora de estudiar este maravilloso libro. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder, está hablando Jesús por cierto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Subraya los lugares que menciona el Señor. Primero, en Jerusalén, a donde estaban ellos. Segundo lugar, en Judea, la región al norte de Jerusalén, al sur también. En Samaria, la parte que los judíos no querían ir, porque allí estaban los samaritanos, si te acuerdas de Juan capítulo 4. Y la última categoría en donde entras tú y entro yo, gracias a Dios, y lo último de la tierra. Si tú vives en un rancho allá en no sé qué montaña o en un pueblo, hasta lo último de la tierra va a llegar el Evangelio. Hasta ahí va a llegar. Este pasaje lo envuelve absolutamente todo, el propósito, el sentido y la intención del libro de los Hechos. Sin lugar a dudas, es uno de los pasajes clave de todo el Nuevo Testamento, pero principalmente del libro de los Hechos, porque nos presenta la verdad de por qué se escribió el libro de los Hechos, porque es el cumplimiento de la promesa que el Señor le hizo a sus discípulos, que serían llenos del Espíritu Santo. Y es interesante porque nos presenta el libro de los Hechos el desarrollo de la iglesia cristiana. Repito, no en el Vaticano, no en la figura o persona de Pedro, sino que en la ciudad de Jerusalén con 120 discípulos que estuvieron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, esta introducción al libro de los Hechos vamos a dividirla en 4 secciones para que tengamos una mejor comprensión de lo que el autor quiso plasmar y de lo que el Señor quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Observa conmigo la primera de estas divisiones o partes. El libro de los Hechos nos presenta una perspectiva histórica del Evangelio. Y tal vez tú puedas decirme el día de hoy, ay pastor Eric, no comience con historia porque yo fui malo en historia. Soy malo, no me acuerdo de nombres ni de fechas. Bueno, hay ciertas cosas que tú no necesitas recordar, pero hay otras cosas de la fe cristiana que tú sí necesitas conocer. Porque de lo contrario te van a decir, Mahoma te lleva al cielo y tú feliz con esa verdad. O te van a decir, todos los caminos van al Padre o todos los caminos llevan a Dios. Y porque el hecho que una persona mencione a Dios no significa que es el verdadero Dios. Acaba de salir un famoso CD de un rapero que le puso el CD God did o Dios lo hizo. Y solo porque el rapero le puso un nombre medio cristiano a su CD, que entre otras cosas habla cosas que no vienen en el caso, no significa que ese Dios sea el verdadero Dios. Por lo tanto, tú debes de conocer aspectos históricos de la fe cristiana para que tu fe esté cimentada en la palabra de Dios. Observa cómo el libro de los Hechos nos presenta la panorámica de cómo el Evangelio se expandió en el mundo conocido en los primeros siglos, específicamente en el primer siglo de la era cristiana. Observa las 3 etapas y lo vamos a ver a través de un mapa. El mapa que tú ves en pantalla es el mapa del mundo conocido en el antiguo tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento específicamente. Ahí tú puedes ver la región del sur en Egipto, puedes ver la región del mar Mediterráneo, puedes ver la isla de Chipre, puedes ver toda la región al norte, lo que la Biblia le llama Asia Menor, que ahora es el país de Turquía, y puedes ver a un extremo Roma, la forma de una bota allá en Italia. Lo interesante es que el libro de los Hechos nos presenta cómo el Evangelio y cómo la iglesia se expandió a través de 3 regiones. Observa la primera. La primera etapa fue el nacimiento y la evangelización de la iglesia en Jerusalén. Y ese segmento se cubre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 con detalle.
Por eso repito, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo no nació en el Vaticano, nació en la iglesia de Jerusalén. Y la prueba lo puedes ver ahí en Hechos capítulo 1 al 5. Quiero aclararte algo interesante para que lo recuerdes. Hay personas que creen que la iglesia cristiana comenzó con la muerte de Jesús o la resurrección de Jesús. No. En la muerte y en la resurrección de Jesús, Él pagó nuestra muerte, nuestro sacrificio, nuestra condenación. Él pagó nuestro pecado. Nuestra salvación fue ganada en la cruz. Pero hasta llegar al capítulo 2 del libro de los Hechos, con la llenura del Espíritu, es que la iglesia nace, es que la iglesia cobra vida y es que Dios fundó su iglesia. Entonces, la iglesia cristiana nació en el capítulo 2 de Hechos y no nació ni en la muerte ni en la resurrección del Señor. La segunda etapa, si volvemos a nuestro mapa, no solamente presenta el inicio del evangelio en Jerusalén, sino que observa cómo el evangelio se mueve hacia el norte, a la ciudad de la iglesia en Antioquía. Una de las iglesias más emblemáticas del Nuevo Testamento fue la iglesia de Antioquía. Eran unos hermanos que estaban dispuestos a servir, dispuestos a mandar misioneros, dispuestos a aprender, igual que Shadow Mountain en español. ¿Qué tal? Eso merece un fuerte aplauso para el Señor. Si tú me dices, pastor, la iglesia de Antioquía era perfecta, no era perfecta. Tuvieron conflictos entre los hermanos, cosa que no sucede en Shadow Mountain en español. No sucede. Pero lo interesante es que Dios usó esta iglesia como la cuna de los misioneros, como la cuna que mandó a otros servidores a predicar el evangelio. Y no hay nada mejor que servir a Dios en una iglesia sana. Quiero decirte algo y lo digo con profundo respeto. Hay muchas iglesias que no son sanas. Hay muchas predicaciones que no son sanas. Hay muchos mensajes que no son sanos. Y por lo tanto tú debes tener tu oído muy bien alineado al Espíritu Santo para que tú digas, eso se oye como que fuera palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Eso pareciera que es un mensaje bueno, pero no tiene sustento bíblico. Pero la única manera de afilar tu oído espiritual es conociendo la palabra de Dios. Y los creyentes de Antioquía conocían la palabra de Dios. Así es que yo te animo, querida mujer, inscríbete al estudio de discipulado de Mujer Virtuosa. Querido hombre, inscríbete al estudio bíblico de hombres de palabra. Es que, pastor, estoy cansado. Todos estamos cansados. Pero para aventarte 2 horas en Netflix no estás cansado, ¿verdad? Agarras el celular y se te van 2 horas haciéndole así al dedo. Para eso no estás cansado, para eso no estás cansada. Y voy a ir más adentro, hermanas, perdónenme, para un Goodwill no están cansadas. Ahí no dijeron nada, ¿verdad, hermanas? Ahí no dijeron nada. No entendió, dijo una hermana. Goodwill. Ahora sí entendí. Inscríbete, estudia, aprende, lee. Yo te aseguro que Dios va a abrir una panorámica y te vas a volver un creyente como la de Antioquía. Vas a tener hambre de la palabra de Dios. Y vas a ser como Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que Dios quiere de cada creyente, que deseemos como bebés la leche espiritual de la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Padre, despierta ese espíritu en tu iglesia. Hechos presenta la primera etapa, que fue el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Luego la segunda etapa, el desarrollo en la iglesia de Antioquía. Y observa la tercera etapa, los viajes misioneros que llegaron hasta Roma. Como lo vamos a ver más adelante, el libro de los Hechos nos presenta que Pablo estuvo preso y estuvo en una casa alquilada por más de 2 años predicando libremente en Roma. ¿Te imaginarías tú que Pablo llegó a evangelizar hasta el propio César? Recuerda que Pablo era ciudadano romano. Y uno de los privilegios que tenían los ciudadanos romanos era presentar su caso de apelación ante el mismo César. Y era obligación para el emperador romano escuchar todos esos casos. Por lo tanto, por hechos conocemos y sabemos que Pablo llegó hasta estar frente al César
para presentarle el plan del Evangelio. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar ese mensaje? No dudo que el Espíritu Santo tomó a Pablo en ese momento y le dio el denuedo, y le dio la fortaleza, y le dio las palabras, y le dio las ilustraciones, y le dio la elocuencia para presentar el plan del Evangelio ante el mismísimo César, que en aquel entonces, te lo recuerdo, era el hombre más poderoso del Imperio Romano y del mundo conocido. Pues eso es lo que nos enseña el libro de los Hechos. Por eso es importante que tú y yo lo conozcamos, porque es cuando aprendemos las bases históricas de cómo comenzó la fe cristiana. Y eso no es lo único que nos enseña Hechos. Hay 4 o 3 cosas más que nos enseña este libro. Te las digo rapidito para que te sorprenda. Número 1, Hechos nos presenta la llegada del Evangelio a Europa, capítulo 16. Ahí lo puedes ver en detalle con tu familia. La llegada del Evangelio a todo el continente europeo. Y dicho sea de paso, para que lo anoten, queridas mujeres, la primer persona en ser convertida en todo el continente europeo fue una mujer, como vamos a ver más adelante. Lo segundo que nos presenta Hechos es la llegada del Evangelio a la cuna de los filósofos. Ahora en día muchas personas dicen: tengo un PhD en filosofía, tengo un doctorado en filosofía, y eso del evangelio y del cristianismo son cosas para personas iletradas, gente que no tiene conocimiento, gente que no tiene educación. ¿De veras? Pues el libro de los Hechos nos presenta al apóstol Pablo predicando en la cuna de los filósofos, un lugar llamado el Areópago, exactamente en el centro de Atenas. Y vemos a Pablo en el capítulo 17 de Hechos hablando en términos filosóficos con todos los filósofos que estaban ahí. Y Pablo vio un altar que no tenía imagen, y los filósofos y los griegos le habían hecho un rótulo al altar que decía: al Dios no conocido. Entonces Pablo hizo un recorrido en Atenas y vio la deidad de esto, y vio la deidad de Diana, y vio la deidad de Zeus, y vio todas las deidades griegas, y al final vio esa que estaba vacía, y dice Pablo: de aquí soy y de aquí me agarro. Y cuando fue a hablar con los filósofos, les dijo Pablo: ahora les voy a hablar de una deidad que ustedes tienen allá olvidadas, al Dios no conocido. Pues a ese Dios es al que les vengo a predicar y les vengo a enseñar. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Y si tú lees el capítulo 17 de Hechos, vas a encontrar que Pablo tenía tanto conocimiento acumulado que hasta citó palabras de sus propios filósofos como para que la cuña apretara bien. Y dicen los filósofos: oye, Pablo, qué linda doctrina la que nos estás contando. Pero ¿sabes qué, Pablo? Ahí después te vamos a escuchar. Cuando Pablo comenzó a predicar de la resurrección y de Jesucristo, etcétera, le dicen los griegos: ahí después te vamos a escuchar. Pero Dios tenía a 2 personas con el corazón receptivo para que escucharan el mensaje y para que después abrieran sus casas para que se pusiera y se plantara una iglesia ahí en Grecia. Número 3, no solamente a Europa, no solamente a Grecia, sino, como dijimos hace un momento, hasta Roma, el seno del Imperio Romano. Capítulo 28, léelo en casa. Dice Lucas que Pablo estuvo 2 años predicando con libertad en una casa alquilada allá en Roma. ¿Te imaginas lo impresionante que fue? Cuentan muchos historiadores, que no aparecen en la Biblia, por cierto, pero muchos historiadores dan fe de que los soldados romanos tenían la orden de cambiar turno cada 15 minutos de estar encadenado con Pablo. ¿Tú sabes por qué? Porque no había un prisionero al que Pablo no le predicara el evangelio de los que estaban amarrados con él o atados con él. Y cada 15 minutos había que estarlos cambiando, porque si se lo dejamos, lo va a terminar convirtiendo. Imagínate eso, si lo dejamos media hora, lo convierte en cristiano. ¿Cómo deseo que hayan de esos creyentes en la iglesia del Señor? Que no les avergüence decir: soy creyente. Soy cristiana, soy cristiano. El Señor cambió mi vida.
Yo era antes una persona ebria, yo era esto, yo era lo demás, y Cristo me cambió. Quiero hacer un paréntesis porque me siento impulsado por el Señor a decir esto. El domingo pasado, una persona al final del servicio se acercó a mi esposa y le dijo: quiero compartirle un testimonio para que por favor se lo cuente a su esposo. Dígale a su esposo que me invitaron un domingo a la iglesia. No quería venir a la iglesia, pero una amiga me invitó y vine por compromiso, pero aquí estoy. Y en ese mensaje que se predicó, Dios habló a mi vida en una frase que se compartió, en donde el pastor dijo que nuestras acciones lastiman el corazón de Dios porque Él nos ama. Y yo por años he tenido un problema, o tuve un problema con las bebidas y con esto y lo demás. ¿Sabe qué, hermana Yami? Cuando yo llegué a casa, vi las bebidas que tenía y me entró una vergüenza para con Dios. En el momento las boté todas. Y ya tengo más de 6 meses de no ingerir ninguna bebida alcohólica. Cuéntele a su esposo, cuéntele eso. Esos testimonios son maravillosos, porque nos relatan y nos confirman que el evangelio no son cuentos, no son terapias psicológicas. Yo no soy nada de eso, sino que es el poder del evangelio el que transforma la vida de los hombres y de las mujeres. Eso es lo que hace el poder del evangelio. El libro de los Hechos nos da una base histórica del evangelio, pero nos hace un segundo aspecto, nos da un segundo acercamiento, y es la parte personal del evangelio, la perspectiva personal del evangelio. Observa esto, por favor. Todos los libros del Nuevo Testamento tienen autor, algunos más que otros, pero en el caso del libro de los Hechos tuvo como autor a una persona que es muy especial en el Nuevo Testamento. Su nombre es o fue Lucas. Te va a llamar la atención saber esto. Lucas no fue historiador, como el ejemplo que te puse al principio de Plinio el Joven. Lucas no era historiador, sino que Lucas fue un médico de profesión. Y si te gustan los datos curiosos de la Biblia, es el único médico mencionado en todo el Nuevo Testamento. Su estilo de redacción, por su estilo que escribe, por la manera en la que lo hace, nosotros sabemos que Lucas fue una persona con una alta educación. Tenía un amplio dominio del griego, del hebreo y del latín. Conocía de geografía, conocía de medicina y conocía de navegación. Realmente Lucas, comparado con el apóstol San Pablo, son quizás las dos únicas personas en todo el Nuevo Testamento con la mayor capacidad académica, y Dios utilizó eso para su honra y para su gloria. Lo que me llama la atención de Lucas es que cuando él escribe el libro de los Hechos, él lo menciona todo en primera persona singular y en primera persona plural. Por ejemplo, Lucas dice hablé, Lucas dice nosotros, Lucas dice llegamos, naufragamos, nos escapamos, nos ayudaron, nos alimentaron, de tal manera que lo que Lucas nos está transmitiendo a través de este libro es que él participó directamente cuando las cosas estaban sucediendo. Es decir, no tenemos a alguien que escribió a la distancia, no tenemos a alguien que obtuvo la información de segunda mano, sino que tenemos a un redactor que en primer lugar conoce lo que está escribiendo, maneja el lenguaje para hacerlo y estuvo como testigo ocular de todo lo que redactó en el libro de los Hechos. Es interesante porque Lucas poseía una completa formación tanto en filosofía como en ciencias. Y lo que me impresiona es que Dios se valió de este conocimiento para que gracias a este conocimiento y al corazón de Lucas, nosotros pudiésemos tener el día de hoy el libro de los Hechos con datos exactos. Por ejemplo, no lo vamos a mencionar porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero si tú lees el capítulo 3, versículo 1 de Lucas, tú vas a encontrar que con exactitud Lucas dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador Poncio Pilato de la ciudad de Judea y su hermano el tetrarca de Iturea, y da toda una descripción impresionante. Gracias a esa descripción, tanto de tiempo, tanto de emperador, tanto de gobernador y tanto de los tetrarcas, nosotros podemos saber con exactitud cuándo comenzó el ministerio de Juan el Bautista y cuándo comenzó el ministerio de Cristo Jesús. Es interesante porque Dios utilizó el conocimiento de Lucas para que 2000 y fracción de años después tú y yo lo estemos estudiando.
Ahora, aquí viene una parte interesante que te pido me prestes atención. El Evangelio de Lucas es el primer libro que escribió Lucas y el libro de los Hechos es el segundo. Y lo interesante es que ambos libros se los escribió a un amigo personal que él tenía llamado Teófilo, el cual significa amado por Dios. Es decir, aquí tenemos a Lucas escribiendo un manuscrito llamado Evangelio de Lucas y luego escribiendo un segundo manuscrito llamado Libro de los Hechos, y los dos manuscritos dirigidos a un amigo personal, el cual también era igual de culto que él y que también necesitaba conocer el mensaje del Evangelio. Observa lo que dice en el capítulo 1, versículo 1, Lucas. En el primer tratado, ¿cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Y luego él le dice, oh Teófilo, el destinatario de los dos libros, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjate nomás, aquí tenemos a Lucas tomándose el tiempo de recopilar toda la evidencia, recopilar toda la información, sentarse con testigos oculares, hablar con ellos y participar de los viajes misioneros de Pablo, para sumar todo eso, para recopilarlo y luego enviárselo a su amigo Teófilo para que él también creyera en la evidencia que Lucas le está presentando acerca de Jesús. Es impresionante porque Dios hizo eso a través de Lucas en este libro. Por lo tanto, el libro de los Hechos nos da una perspectiva histórica del Evangelio, pero también nos da una perspectiva personal del Evangelio y nos da una tercera perspectiva, la perspectiva espiritual del Evangelio. No sé si lo sepas, pero el Evangelio no es una religión. Los seres humanos, las personas lo han catalogado como una religión más, la fe cristiana. Pero la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Y es para salvación. Por lo tanto, el Evangelio, desde la perspectiva bíblica, no es una religión. Los seres humanos han establecido las religiones o la definición de religión, de latín religare, para dar a entender lo que el hombre tiene que hacer para acercarse a Dios. Pero el Evangelio no es lo que el hombre hace para acercarse a Dios, sino que el Evangelio es lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre. Es a la inversa. Por lo tanto, esta perspectiva espiritual del Evangelio que nos presenta Hechos es maravillosa. Si nosotros hiciéramos una comparación entre el libro de Génesis y el libro de Hechos, encontráramos la siguiente similitud. El libro de Génesis nos presenta el inicio del mundo físico, como Dios lo ha creado. Y el libro de Hechos nos presenta el inicio del mundo espiritual de la iglesia a través del capítulo 2 del libro de los Hechos. Por lo tanto, los dos libros nos pueden presentar tanto el origen de la creación física y humana como el origen de la iglesia cristiana, el cuerpo espiritual del Señor. Y todo eso a través del poder del Espíritu Santo. Observa cuántas veces Lucas hace énfasis al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 2, Lucas nos habla cuando el Espíritu Santo cayó en Jerusalén. En el capítulo 8, Lucas nos habla cuando el Espíritu Santo cayó en Samaria. En el capítulo 10 nos habla cuando cayó en la casa de Cornelio en Cesarea. Y en el capítulo 19, Lucas nos dice cuando el Espíritu Santo cayó en la ciudad de Éfeso. Por lo tanto, Lucas lleva un registro de todos los lugares en donde el Espíritu Santo ha hecho acto de presencia. Lucas nos enseña que el Espíritu Santo se derramó sobre los judíos, pero también se derramó sobre los gentiles y se derramó sobre aquellos creyentes que no habían escuchado el mensaje de salvación. Y Pablo les pregunta, ¿en qué evangelio creyeron? Y ellos le responden, en el de Juan el Bautista. Y Pablo les dice, pues yo les voy a presentar el evangelio de Jesucristo. Se los presenta, lo creen, los bautiza y inmediatamente el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice Lucas. Y te digo algo, ¿cómo desearía que algo así volviera a suceder? ¿Cómo desearía que un verdadero, que un genuino derramamiento del Espíritu Santo se dé en su iglesia? Porque hoy más que nunca lo necesitamos. Porque la pandemia ha dejado a muchos creyentes flacos espiritualmente, a tal punto que pareciera que están en los huesos.
La pandemia afectó no solamente la parte económica, la parte financiera, la dinámica de la vida familiar y la dinámica laboral de un país o de un planeta, sino que afectó espiritualmente a la iglesia de Cristo. Y este derramamiento del Espíritu Santo que menciona Lucas se presentó en diferentes ciudades y en diferentes personas y en diferentes contextos. Y la pregunta es, ¿qué puede impedir que suceda algo así? Piensa en eso, por favor. ¿Cómo es posible que estas personas, quienes no tenían una vasta preparación, quienes la mayoría de ellos tenían trasfondos de pescadería, algún trasfondo de carpintería, trabajos no bien pagados, personas que lo dejaron todo por el Evangelio, pero aquí los encontramos llenos del Espíritu Santo, los encontramos en fuego espiritual, apasionados por Cristo? Sin internet, sin redes sociales, sin planes de esto, planes de aquí, planes de allá, pero con una llenura sobrenatural sobre sus vidas impresionante. Es una pregunta que tal vez en el cielo vayamos a respondernos o el Señor nos las diga. Pero ¿qué pasaría si la iglesia volviera a experimentar eso? ¿Qué sucedería si realmente nos enfocáramos menos en nosotros y más en la llenura del Espíritu Santo? Es impresionante porque las referencias que Lucas hace del Espíritu Santo en Hechos es increíble. Por eso muchas personas afirman que el nombre del libro debería de ser Hechos del Espíritu Santo. Obviamente no vamos a entrar en aspectos históricos en el canon cuando se denominó Hechos de los Apóstoles, pero en realidad te confirmo, no fueron los hechos de los apóstoles, fueron los hechos del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Fue la obra de Jesús a través de sus discípulos. Y sigue siendo igual ahora en día. Por lo tanto, nunca vayas a poner tus ojos en un hombre. Nunca vayas a poner tus ojos en una persona. Pon tus ojos en Cristo Jesús, porque Él no te va a fallar, porque Él no te va a abandonar, porque Él jamás te va a fallar. Los hombres sí te vamos a fallar, pero Él no te va a fallar jamás. Es interesante porque 120 personas estaban reunidas en el capítulo 2 de Hechos y dice Lucas que el Espíritu Santo los llenó de tal manera que muchos decían, están ebrios. Y tiene que levantarse Pedro para decirles, ¿cómo ustedes dicen que están ebrios si es la hora del mediodía? Estos no están ebrios, sino que es el cumplimiento de la promesa que Jesús dijo, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así es que escuchen la palabra del Evangelio. No tengo tiempo, pero quiero decirte que hay más de 50 referencias que Lucas hace en el libro de los Hechos a la obra, a la persona y al ministerio del Espíritu Santo. Y yo oro que a través de este estudio que vamos a iniciar en unos días próximos, tú tengas hambre del Espíritu Santo. Como hombre, como mujer, desarrolles hambre para ser lleno y llena del Espíritu Santo. Es interesante porque este pasaje me llamó mucho la atención. Lo encontramos en el capítulo 13, versículo 2 de Hechos. Observa. Dice este pasaje, ministrando estos al Señor, es decir, Pablo, Bernabé y los discípulos, estaban ayunando, pidiendo dirección al Señor de cómo iban a comenzar los viajes misioneros o cómo iban a llevar el Evangelio a los lugares donde no se había conocido antes. Y observa quién habló en esa reunión. Me impresiona eso. Porque, y lo digo con profundo respeto nuevamente, como siempre procuramos hacer todo en la iglesia, los testigos de Jehová es una iglesia, una denominación. Los testigos de Jehová afirman que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová, así lo denominan ellos. Y ellos niegan que el Espíritu Santo sea una persona, es una fuerza. Pero mi Biblia dice que el Espíritu Santo habla. Mi Biblia dice que el Espíritu Santo escoge. Mi Biblia dice que el Espíritu Santo decide. Por lo tanto, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos no es una fuerza, no es un impulso, no es un viento. El Espíritu Santo es una persona que oye, escucha, habla, decide, toma decisiones, prohíbe. Y esto último que se te quede grabado, cela también. Cela, cela. ¿Cuántos tienen una esposa celosa? Levanten la mano aquí de verdad. Dios les bendiga.
Ay, les va mal si levantan la mano. Vi unas manitas así, pero... Pues el Espíritu Santo te cela más de lo que tu esposa hace. Con lo que ves en tu teléfono. Con lo que escuchas de música. Con lo que ves en tu computadora. Con las amistades que tienes. Con las decisiones que tomas. Con los lugares a donde vas. Si realmente has conocido al Espíritu Santo, este libro dice que el Espíritu Santo te cela. Este libro dice que el Espíritu Santo te dice en tu corazón, no vayas, no hagas, no veas, no digas, no escuches, no participes. Y lo triste es que cuando tú y yo comenzamos a pecar y a pecar y a pecar y el pecado se vuelve un estilo de vida, entonces cauterizamos la conciencia. Y entonces resentimos al Espíritu Santo. Y nos volvemos, lo que Pablo dice a los Corintios, creyentes carnales. La palabra griega que Pablo utiliza es la palabra sárquicos. La palabra sarx en griego es carne. Movidos por los impulsos de la carne, movidos por las pasiones de la carne, movidos por la lujuria de la carne. Eso es lo que Pablo dice a los creyentes de Corinto. Ustedes se han vuelto cristianos sárquicos, movidos e impulsados por la carne. Por eso no te sorprenda cuando las cosas no te salgan bien. Por eso no culpes a Dios cuando vengan pruebas y dificultades. Por eso no te quejes cuando nada te salga como lo has pensado o planeado. Porque no podemos tú y yo por una mano pedirle a Dios y por otra tener escondido. Tú sabes a lo que me refiero. El libro de los Hechos nos da una perspectiva histórica del Evangelio. Nos da una perspectiva personal del Evangelio. Nos da una perspectiva espiritual del Evangelio que yo, pastor, no me imaginé que ahí estaba en Hechos, pues ahí está. Y la última, nos da una perspectiva transformacional del Evangelio. Y esta parte me encanta esta parte. Porque ¿qué es el Evangelio? Cambiarme de religión, error. ¿Qué es el Evangelio? Que ahora ya no me persino, sino que ahora hago esto o aquello, error. El Evangelio es más que cambiarte de una rutina, más que cambiarte de una religión. El Evangelio es tener una relación personal con Jesús. Es tener una relación personal con Él de tal manera que espiritualmente tú te conviertas en hijo e hija de Él. Y que en el proceso de madurez espiritual tú seas menos y Él sea más. Eso es el Evangelio. De eso trata el Evangelio. ¿Y por qué tengo que venir a los discipulados de la iglesia? Porque los discipulados son las herramientas que tú tienes para que lo conozcas más y lo conozcas mejor. Porque el discipulado es como el esmeril que te está formando a la imagen de Cristo. Porque el discipulado te abre la panorámica. Y lo que la iglesia desea es que a través de los discipulados tú digas, voy a hacer cambios en mi vida. Voy a tratar mejor a mi esposo. Voy a tratar mejor a mi esposa, voy a tratar mejor a mis hijos. Voy a hacer cambios en mi conducta, voy a hacer cambios en mi trabajo, voy a hacer cambios porque de eso se trata venir a los discipulados. Ser más como Cristo. Y esta parte es interesante y me toca mucho el corazón porque yo tengo también mi nombre ahí y espero que tú también lo tengas ahí. Observa cuántas personas, y esta es una lista chiquitita, pero observa cuántas personas fueron transformadas en el libro de los Hechos. Comencemos con la primera. Vas a ver la pantalla completa. Por razón del tiempo no vamos a ir uno por uno, pero anótalo o tómale foto, lo que sea mejor para ti. La primera transformación que encontramos es la de Pedro. En el capítulo 2, versículo 14, ya no encontramos a un Pedro cobarde. Ya no encontramos a un Pedro que está negando a Jesús. Ya no encontramos a un Pedro que volvió a las redes, sino que en el capítulo 2, verso 14, encontramos a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Tomado por el Espíritu Santo, a un Pedro transformado que predica el Evangelio con denuedo. 5,000 personas se convierten, luego 2,000 personas más, y Dios comienza a usar tremendamente a Pedro. Ya desearían muchos pastores, me incluyo en la lista,
que 5,000 personas se conviertan en un sermón? Ya me imagino. ¿Sucedería algo así? No me hablen, estoy ungido. O como un pastor que nos encontramos en unas conferencias en Miami hace unos años atrás: no me toquen, estoy ungido. Por favor. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó con autoridad el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? La conversión de las personas. ¿Y te acuerdas lo que le dijo el Señor a Pedro? A pesar de que sabía que lo iba a negar: Pedro, te amo tanto y conozco tu futuro y conozco tu carácter y conozco lo salido que eres, pero sé que me amas. Por lo tanto, Pedro, a ti te voy a dar las llaves de la iglesia. ¿Qué significaba eso? No que Pedro se iba a convertir en el primer papa, no, Señor, sino que Pedro iba a tener el privilegio de inaugurar la era de la iglesia cristiana a través de esta conversión. Eso es lo que el Señor le dijo a Pedro, y aquí vemos el cumplimiento. La segunda conversión de otro peso pesado, Saulo. Ahora en día hablamos de Pablo en su versión cristiana y hablamos lo bonito de Pablo, pero Pablo, te quiero decir, fue un homicida pasivo. Cuando estaban asesinando al primer mártir de la era cristiana llamado Esteban, la primera persona en ser muerta por el Evangelio, dice Lucas que la ropa de los que lo estaban matando, para que no se salpicara de sangre, escúchame qué gráfico esto, Lucas dice, lo apedrearon. Y para que la sangre no salpicara la ropa de los que lo estaban matando, se la quitaron y se la fueron a poner a los pies de ¿quién crees? De Saulo. Y Lucas dice algo terrible. Y Saulo consentía, aprobaba la muerte de Esteban. Luego dice Lucas, Saulo fue donde los principales de la sinagoga, pidió cartas de recomendación, se las llevó a todas las sinagogas que podía, a todas las ciudades donde entraba, a capturar a las mujeres, tomándolas del pelo, arrastrándolas con todos y sus hijos, metiéndolos a la prisión si se rehusaban a negar a Jesús como Señor y Salvador. Eso hizo Saulo. ¿Y sabes qué sucedió en el capítulo 9? Cuando él iba a Damasco a hacer eso que te acabo de describir, de repente, en su orgullo, en su prepotencia, en su autosuficiencia como hombre, de repente una luz fuerte se topó con alguien más grande que él. Se topó con alguien más fuerte que él. Se topó finalmente con alguien que lo iba a doblegar. Y esas palabras todavía resuenan: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Dicho de otra manera, oye Saulo, cada vez que tú persigues a uno de mis hijos, cada vez que tú arrastras a una de mis hijas, cada vez que tú apruebas el homicidio de uno de mis hijos, tú te estás lastimando. No estás lastimándome a mí, ni a mis hijos. Eres tú el que se está golpeando y lastimando con eso. Y me encanta que Lucas dice que aquel gran hombre prepotente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, a ciegas y a tientas, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú niegas, a quien tú persigues, de quien tú te burlas, de quien tú maldices. Soy ese Jesús. Y he puesto los ojos en ti, Saulo, y no te me vas a escapar. Gloria al Señor. No te me vas a escapar, Saulo. Ya le había hablado a Ananías, otro profeta. Oye, Ananías, ¿has escuchado de Saulo? Ay, sí, Señor. He escuchado cosas terribles de ese hombre. Ay, qué bueno, porque ¿sabes qué? Viene bien sedita. Viene bien mansito. Ya te lo tengo listo. Como todo buen esposo, aunque no era casado, te lo traigo bien sedita. Porque ¿sabes qué, Ananías? Tú no lo entiendes, ni él tampoco. Pero en mi soberanía he escogido ese hombre para que lleve mi evangelio a todas partes. Y para que sepa lo que es sufrir por mi causa.
Esa es la segunda conversión que menciona Hechos y es maravillosa. Porque ¿sabes algo? Aunque tú no lo sepas, ese hombre que acabo de describirte escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Y si incluyéramos Hebreos, 14. Ese hombre que acabo de describirte, cuando entró en Listra y en Derbe en su primer viaje misionero, le dieron macana y palo, que dice Lucas que lo tomaron los que vivían en la ciudad y lo fueron a tirar al basurero porque lo daban por muerto, lleno de sangre. Es más, dice Lucas que las personas, los creyentes, llegaron y se le hicieron un círculo a Pablo llorando porque ya estaba muerto. ¿Y qué crees? Se pone de pie Pablo, ensangrentado, y le dice a los creyentes que estaban llorando: ¿y por quién lloran? Por ti, Pablo. Pues ¿saben qué? Ahorita voy de regreso a predicarles para que se den cuenta del mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Y dice Lucas, oye esto. Dice Lucas que cuando llegó, las personas se quedaron con la boca abierta. Y que no eres tú el que acabamos de tirar allá en el botadero. Sí. Y que no eres tú el que estaba ya muerto. Sí. ¿Qué tienes que decirnos? Quiero que escuchen el mensaje del evangelio. Y así fue como se convirtieron muchas personas al ver el testimonio de ese Pablo. Gloria al Señor. Dios usó ese carácter. Dios usó esa tenacidad. Dios usó ese ímpetu. Pero ahora para su gloria y para su honra. Y me impacta porque me asimilo mucho a este personaje. Porque tú y yo tenemos virtudes que Dios nos ha dado, pero Dios quiere que las usemos para su honra, para su gloria. No para que tú te des el taco, no para que tú digas aquí yo soy, no, para que el Señor se lleve la honra y la gloria. Y cuando tú y yo somos transformados y entendemos por quién somos y somos lo que hacemos, entonces Dios dice: ahora entiendes por qué te di lo que te he dado. Porque es para mí la gloria, para mí la honra, nada más. Cornelio, rápidamente por razón del tiempo, Cornelio fue el primer hombre, centurión romano, es decir, tenía 100 personas, una cuadrilla romana bajo su responsabilidad. Y este hombre, en el capítulo 10, Lucas dice que fue lleno del Espíritu Santo. Toda su casa creyó en el evangelio, y algo sorprendente sucedió. Enfrente del Pedro legalista y junto a la comitiva que le acompañaba, comenzó a hablar en lenguas con las personas que estaban en su casa. Y Pedro dice: me quedo con la boca abierta, porque yo creía que el don de lenguas y la unción del Espíritu era solo para los judíos. Y el Señor le habló en visión y le dijo: no llames impuro lo que yo he purificado, Pedro, porque el mensaje del evangelio y la muerte de mi hijo también va a alcanzar a los gentiles. Y ya, ¿sabes quién entra en ese grupo? Tú y yo. Tú y yo entramos en ese grupo de los gentiles, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y luego Lidia, esta mujer, oro Dios que hayan mujeres como Lidia. Tú sabes que Lidia fue la primera mujer comerciante y empresaria en convertirse al evangelio en el continente europeo, la que te mencioné al inicio. Esta mujer es una mujer impresionante porque era una mujer próspera. Tenía una compañía que curtía los materiales y hacía tintes, y de esa manera subsistía. Y en aquel entonces era un negocio muy rentable en la ciudad donde ella vivía. Capítulo 16, versículo 14 de Hechos. Y Lucas dice que esta mujer, aparte de ser una mujer próspera, tenía la cualidad que toda mujer tiene, aunque lo oculte, lo tiene bien escondido. Era fuerte de carácter. Ay, no dicen amén, ¿verdad, hermanas? ¿Y por qué dice eso, Pastor Eric? ¿Tú sabes algo que me llamó mucho la atención? Lucas dice que cuando llegaron a su casa solamente predicaron y se iban a ir. Y Lucas dice al final del versículo 14: y nos obligó a quedarnos en su casa. Y nos obligó a quedarnos. Y dice la palabra de Dios que como muy obedientecitos, Pablo y Lucas y los que con ellos andaban se quedaron en su casa. Hechos 16:15. ¿Y tú sabes lo que sucedió? Lucas dice: en esa casa comenzó una iglesia cristiana. Una mujer que tenía los pantalones bien puestos. Una mujer que decidió servir al Señor abriendo la casa, su casa, para predicar el evangelio. Y la última,
Damaris, otra mujer, capítulo 17, versículo 34, dice Lucas que esta mujer fue la única mujer de toda Atenas que cuando Pablo predicó en el Areópago y que nadie le paró bola, ahí estaba esta mujer Damaris. Y esta mujer fue la que Dios utilizó para que se abriera su casa y para que se pusiera una iglesia ahí mismo en el centro de la cuna de los filósofos griegos para que se predicara el evangelio. Ahora yo te pregunto esto, ¿qué es lo que el evangelio ha hecho en ti? No terminaríamos si levantáramos las manos en todos los campus y todas las personas en el cajón y los que nos acompañan a través de redes. Pero aquí hay testimonios de personas que Dios los ha sacado del homosexualismo, del lesbianismo, drogadicciones, vicios, pecados ocultos y tantas cosas que para qué mencionarlas. Pero eso es el evangelio. De eso se trata la transformación del evangelio. Y no olvides esto, Jesús te ha rescatado y te ha salvado para que suceda lo mismo que sucedió con aquella mujer adúltera. Te perdono, vete y no peques más. ¿Cuál es la garantía de que soy un verdadero creyente? Que no lo vuelves a hacer. ¿Cuál es la garantía de que Dios ha transformado tu vida? Que tienes un compromiso con Él como tuvieron estas personas. ¿Es que significa ser cristiano, ser perfecto? No, nadie lo es. Hasta que lleguemos al cielo, vamos a ser perfectos. Porque dice la Biblia, lo vamos a ver tal cual es, cara a cara. Ahora, quiero terminar este mensaje, el cual te confieso, ha sido de mucha bendición para mi vida. Aún a las 2 de la mañana de hoy domingo, tu servidor estaba trabajando en este mensaje. Y ya para las 5:30 estaba volviendo a trabajar. Y me ha ministrado tanto, al ver cómo esta iglesia fue usada poderosamente por Dios. Y me ha dado envidia de la buena. Para que Shadow Mountain en español y todos sus campus, y todos los pastores, y las esposas de los pastores, y los líderes, y los servidores, tengan el mismo compromiso que encontramos en estos hombres. Ahora, si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿y todos los que escucharon el evangelio aceptaron y lo recibieron? No. Quiero contarte la historia para cerrar de 2 personas. Uno se llamó Agripa y su esposa, escúchame, que era 30 años menor que él y que era su medio hermana. Tú sabes que esto era muy común en la cultura judeo-romana. Se llamaba Berenice. Estos 2 personajes eran rey y reina. Y cuando el apóstol San Pablo estaba encadenado y antes de que lo mandaran para Roma, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, ya casi al final, el rey Agripa tenía un grupo de invitados de la socialité. Y les dice, oigan, ¿no quieren reírse un rato? Pues sí, ¿a quién tienes? Pues me han traído a un hombre llamado Pablo, que ha andado predicando por tantos lugares, que es un problema y un dolor de cabeza, y yo quiero escucharlo. ¿Lo quieren escuchar? Sí, tráelo. Y dice el rey Agripa, tráiganme a Pablo. Y dice Lucas que llevaron a Pablo encadenado. Y de acuerdo al relato de Hechos 26, todo el discurso de Pablo lo hizo encadenado. Pablo se paró frente a Agripa, frente a su esposa Berenice, frente a Festo y frente a todo el séquito de amigos de la socialité judeo-romana. Y dice la palabra de Dios que Pablo predicó con tanto denuedo, con tanta autoridad, con tanta unción del Espíritu Santo, que llegó un momento en donde le dijo a Agripa lo siguiente, obsérvalo en pantalla: hoy, rey Agripa, ¿crees lo que te estoy diciendo? ¿Crees en los profetas? ¿Crees en el mensaje del Mesías? Y Pablo termina afirmando lo que le preguntó. Pablo le dice a Agripa, yo sé que crees, te estoy viendo el corazón, te estoy viendo las lágrimas, estoy viendo que el Espíritu Santo te está tocando en este momento, yo sé que crees lo que te he dicho. Y aquí es donde Agripa tuvo 2 opciones. La primera es decir, sí, Pablo, creo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Como lo hizo Felipe, como lo hizo el eunuco con Felipe. Y la otra opción, no creo.
En otra ocasión te voy a oír. Observa lo que tomó, la decisión que tomó Agripa. Versículo 28. Por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. ¡Qué tremendo! El rey Agripa acaba de escuchar una de las mejores presentaciones del Evangelio de todo el Nuevo Testamento y le dice a Pablo: estuviste cerca de convencerme, por poquito, y decido ser cristiano. ¿Y tú sabes qué dice la historia? Que Agripa murió sin jamás haber tenido un compromiso con Dios. Su esposa, Berenice, es un personaje histórico muy interesante, porque después de que murió Agripa, se casó nuevamente con otro hombre, luego llegó hasta estar en el Imperio Romano junto con el emperador Tito, que fue el que terminó destruyendo a Jerusalén. Y esta mujer se terminó casando con sus medios hermanos, se terminó viviendo en una vida incestuosa de pecado, y al final la historia relata que murió sin haber tenido un compromiso con Jesús. Dos personas que escucharon el mensaje del Evangelio claro por uno de los más grandes evangelistas que hemos tenido en la fe cristiana, Pablo, y al final decidieron rehusar a creer en Jesús. ¿Qué vas a decidir tú el día de hoy? ¿Tú sabes algo? Escúchame. Con esto voy finalizando. Por favor, no te levantes de los campus. Escúchame con atención. Esto es importante. Cuando Pedro está predicando su mensaje al inicio de Hechos, Pedro le dice a todos los judíos que lo oyen: ustedes resisten al Espíritu Santo como sus padres. Es la única vez en toda la Biblia donde se menciona resistir al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que una persona, cuando escucha el Evangelio, tiene dos opciones: creerlo o resistirlo, rechazarlo. Porque el Espíritu Santo está tocando el corazón de las personas, porque el Espíritu Santo mueve, porque el Espíritu Santo ministra, y hay lágrimas, y hay conciencia de pecado, y hay convicción de pecado, y hay arrepentimiento. Pero aquella persona que resiste al Espíritu Santo es aquella que dice: no voy a levantarme, no voy a levantar mi mano, no voy a aceptar. Y tú sabes algo, es probable que nunca más vuelvas a tener el toque del Espíritu Santo. Porque entre más escuchas al Evangelio y no tienes una respuesta para el Evangelio, tu corazón se va cerrando, se va cerrando y se va cerrando. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿por qué no aceptas a Jesús en tu corazón el día de hoy? ¿Qué mal va a ser Jesús para ti? Si todo lo que Él promete es bendecirte, si todo lo que Él promete es cambiarte, transformarte, cambiar tu matrimonio, cambiar tu familia, cambiarte a ti, darte un futuro, tanto aquí en esta tierra como al final en la vida eterna. Por lo tanto, yo te hago la misma pregunta que Pablo le hizo al rey Agripa: ¿crees tú en lo que te estoy predicando? Y oro que tu respuesta sea diferente a la de Agripa y a la de Berenice.